El terrorismo trató en ese momento de ocupar el centro de la atención pública. Víctor Polay, cabecilla del MRTA y cuñado del entonces ministro de Salud Pública, Paul Caro Gamarra, fugó espectacularmente del penal de alta seguridad de Canto Grande con 46 terroristas de su pandilla a través de un túnel. Lima fue escenario de una ola de atentados. Los asesinatos de empresarios y la destrucción de grandes almacenes se sucedieron. Polay, el fugitivo, se dirigió al país por el Canal 7, de propiedad del Estado. El país no salía de su asombro. El MRTA atacó Yurimaguas. Pero ni el terrorismo ni la inauguración de obras inconclusas por parte del presidente García impidieron que el país se enterara con estupor de la situación realmente catastrófica en que el APRA dejaba al Perú. Esta obra no tiene nombre. Yo creo que más ha hecho la oposición en vincularla a mí para hacerme daño. Tengo una gran emoción, como ustedes comprenderán, porque es uno de los proyectos más importantes de mi gobierno y el que más incredulidad y el que más acrimonia despertó en la oposición, pero yo les presento solamente una realidad y un hecho. Hemos arañado toda la costa del departamento profundamente para traer el agua hasta aquí, pero lo hemos hecho para que quede testimonio así de nuestro cumplimiento, de nuestra fe, para que quede prueba ante las generaciones venideras que nosotros cumplimos nuestras promesas y nuestras ofertas. Súbitamente comenzó la escasez de gasolina. El abastecimiento de combustibles entró en crisis. Desapareció el pan. No había harina de trigo. El gobierno no tenía dinero para importar ni petróleo, ni trigo, ni otros productos esenciales. La crisis financiera que había sido ocultada y maquillada a un costo gigantesco durante la campaña electoral salió a luz. ¿Sabe lo que merece este gobierno? Que lo metan al paredón a todito. El gobierno ha engañado totalmente, ya. Nos ha engañado. Y no ha tenido plan de gobierno, no ha tenido el gobierno jamás. Está haciendo lo que le da la gana, así que ¿quién lo va a arreglar esto? Todos los días los precios los suben, todos los días no se puede comprar nada. Aquí no sé cuántos millones de peruanos somos, pero creo que todos somos una tira de rateros, oiga, empezando desde el más grande hasta el más chico. Porque si a mí usted me da algo para vender, como está todo caro, yo también tengo que encarecerlo. Pero la corrupción viene de arriba, entonces empezando de ellos, entonces tal vez se pueda hacer algo con el pueblo. Pero todo viene desde arriba. Los empleados no pudieron cobrar sus sueldos y pensiones. El Banco de la Nación no tenía billetes circulares para pagar los cheques. La inquietud comenzó en Lima y se extendió a todo el país. El Banco Central de Reserva anunció el retiro de la circulación sin autorización legal alguna de los billetes de 10, 50 y 100 IMTIs. Usted me pregunta cómo vamos a dejar la economía. En primer lugar, vamos a dejar una economía en crecimiento, no recesada. En segundo lugar, el tan siempre mencionado problema de las reservas. Cuando yo ingresé el día 15 de mayo a ser ministro, los activos totales del Banco Central eran del orden de 917 millones de dólares. Al 8 de junio, el día viernes, los activos totales del Banco Central están en 923 millones de dólares. El día 15 de mayo del año pasado, los activos líquidos del Banco Central estaban en 725 millones de dólares. El 8 de junio están en 784. Así que si aquellas personas, si hay algunas personas que dicen que el ministro de Economía o el gobierno han agotado las reservas o los activos del Banco Central, se equivocan. Esas son cifras objetivas. Las reservas de divisas del Banco Central no solo habían desaparecido, eran negativas en 129 millones de dólares. La situación de las empresas estatales era muy delicada. Petroperú tenía un forado de 1.200 millones de dólares.
El Banco Central de Reserva había hecho posible el despilfarro de 2.500 millones de dólares mediante los llamados dólares MUC. El diario El Comercio editorializó con el título de El quinquenio perdido. Hizo un balance del régimen. Su crítica se sintetizó en 3 palabras: ineptitud, irresponsabilidad, arrogancia. Apenas había comenzado a descorrerse el telón que ocultaba la magnitud de la tragedia. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. Cada uno debe hacer un análisis íntimo y ver si estamos mejor o peor que antes. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Sí, no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche. Nada. Nadie puede decir que ha perdido capacidad adquisitiva durante este gobierno. No hay ni fósforo, ni velas, nada hay. No hay negocio, pues estamos mal. El presidente Alan García ordenó un aumento de sueldos del 45% y fijó el salario mínimo vital en 4 millones de intis. Pero el Tesoro no tenía dinero. Los billetes llegaban por avión desde el extranjero para ser lanzados a la circulación. El diario Expreso, bajo el título de El sabotaje de Alan García, se vio precisado a decir: no hay en el Perú un peligro nacional más grande que el señor Alan García. El presidente Alan García buscaba por diversos caminos un acercamiento con el presidente electo, Alberto Fujimori. Como había ocurrido tantas veces en el pasado, el APRA ofrecía un puente para un intercambio de favores con el nuevo régimen. Hay un mensaje, y el mensaje es la concertación. El pueblo ha votado distribuyendo sus votos para que nadie pueda gobernar solo en el futuro. El pueblo ha votado para obligarnos a los políticos, a los parlamentarios y a los gobernantes a concertar, a encontrar puntos comunes de unión. El pueblo ha señalado el camino que no supimos encontrar, que es el camino de unirnos a la fuerza. Fujimori no había buscado pacto ni con el APRA, ni con partido alguno. La actividad política se había desplazado al Parlamento. Inexplicablemente el APRA tenía 55 diputados, es decir, casi 1/3 de los votos. Lo importante es que el APRA con este 30%, si analizamos que el FREDEMO está compuesto por 3 y hasta por 4 fuerzas, va a ser el partido político más importante. El FREDEMO se había disuelto y populistas, pepecistas y libertarios iban por su lado. El Frente Democrático fue un frente electoral y de gobierno. En la medida en que no hemos llegado al gobierno y pasaron las elecciones, el Frente Democrático tiene que redefinir sus rumbos y tiene que redefinir su actuación. El FREDEMO murió al día siguiente de las elecciones o va a morir en los próximos días cuando el Jurado Nacional de Elecciones declare finalmente terminado el proceso y dé los resultados oficiales y le dé la credencial al ganador. Creo al mismo tiempo que los partidos políticos deben empezar a realizar un activismo que refuerce su identidad, que refuerce sus cuadros y sus metas, y en consecuencia creo que, como quiere Víctor Andrés, los partidos deben empezar a marchar solos. Cambio 90, que ocupó el segundo lugar en la primera vuelta, solo tenía 32 diputados, una sexta parte de los votos de esta Cámara. Creo que los puentes en este próximo Parlamento tienen que estar tendidos en todas las direcciones.
y puentes para ir y para venir. Creo que eso es muy importante. De hecho, parecía haberse tendido el puente entre el APRA que se iba y Cambio 90 que ingresaba. El presidente electo Fujimori salió al paso de los rumores. No habrá repartija de puestos públicos. El destape de la administración aprista continuaba. La manifestación es realmente impresionante. El gobierno aprista seguía inundando el país con billetes sin respaldo y nombraba miles y miles de nuevos puestos para la administración pública. El 1 de enero de 1990 había entrado en vigencia un presupuesto de 15 billones de intis. En 6 meses, esta cifra se había elevado a 150 billones de intis. Casi todo este dinero se había empleado en el pago de sueldos a empleados públicos que ingresaban por millares. El APRA nombró en 5 años a 300.000 nuevos empleados. En vísperas de la conclusión de su gobierno, el doctor Alan García pareció desatenderse del problema financiero. Según la empresa Cuanto, la inflación del mes de julio llegó al 93%, un verdadero récord mundial. Según la empresa Apoyo, la cifra fue menor, pero igualmente pavorosa. Y aquí me voy a detener un momento para recoger y reivindicar algunas cosas que se olvidan. Para el Fondo Monetario debería reducirse el consumo. Nosotros mantendremos el nivel del consumo. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Para el Fondo Monetario el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo del Fondo Monetario que otros gobiernos siguieron, descapitalizando al pueblo y destruyendo su economía. No hay más que una forma de ser antiimperialista: crecer económicamente, crecer socialmente. No se puede ser antiimperialista con palabras, mientras la capacidad industrial y agrícola disminuye. Muchas veces yo he recibido gente que me dice: el policía me ha cobrado una coima, un soborno. Y yo le digo: tú también eres culpable. Al abogado que cobra mucho, hay que cambiar al abogado. Al médico que quiere mucho por su consulta, cambiemos de médico. El pueblo no puede dejar que el gobierno haga todo. Así es la política. Así es la vida diaria. No podemos quejarnos los gobernantes. El pueblo tiene derecho a exigir y querer más. Pero los gobernantes tenemos derecho a pedir también justicia en el análisis. Nosotros tenemos hechos y pruebas concretas. Y ningún peruano de buena voluntad podrá decir que no son reales. Y nosotros podemos gastar 1.500 millones de dólares sin pedirle permiso a nadie. Y en todos estos productos, en el arroz, en el fideo, en el cemento, en la carne de pollo, en la papa, en la cerveza. Y eso es lo que tiene que recordarse como prueba de que esta política económica sí dio resultados. ¿El fracaso de un gobernante inexperto? ¿O una bomba de tiempo para sabotear al régimen que comenzaba el 28 de julio? Ambos extremos fueron denunciados por el periodismo. El gobierno de Alan deja 9 bombas de tiempo. Nuestro país ha sido arrasado como si hubiéramos perdido una guerra. 5 años de frustración. Ha sido el peor gobierno de la historia. Una historia que jamás debe repetirse. El cantante de los cantantes. El pueblo, al borde de la desesperación, no veía la hora en que el gobierno del APRA llegara a su fin.